Hola, hola, muy buenas tardes, hermanos, amigos, videntes y oyentes. Muy buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, mi querido amigo, mi querido hermano, que Dios me lo esté bendiciendo grande y poderosamente. Amén, que el Señor cubra pues vuestras necesidades, que el Señor sea su sanador, que el Señor sea la fuente de alegría, que el Señor sea su fuente de gozo, que el Señor sea pues el proveedor. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Queremos pues comentar en esta tarde de bendición pues un tema que hemos venido pues analizando bajo la dirección del Señor, que la denominamos las razones de la materia. Las razones de la materia. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Dice Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre. Dios hizo al hombre varón y hembra, los creó. Al decir hagamos, da a entender más de uno. Por consiguiente, entendemos la Trinidad. Amén. Y no hay manera de decir que no, porque sabemos que existe Dios, al cual consideramos Padre y Dios y Creador de todo. También sabemos por la Biblia mismo, de que Cristo estaba desde el principio. Eso nosotros también lo podemos ver en Juan capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Y muchos otros pasajes bíblicos donde se hace referencia de Cristo en el principio. También sabemos que Dios es espíritu, por tanto es irrefutable que aquí actuó las tres sustancias, por decirlo de alguna manera, de Dios. Tres. Por eso la expresión de hagamos, aleluya, a nuestra imagen y semejanza. O sea, en palabras comunes, para mejor entendimiento, podríamos decir, hagamos al hombre una copia nuestra. Hagamos al hombre como una copia nuestra. Amén. Pero no en el sentido de creador. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, menos en el sentido de creación. Menos en el sentido de creación. Pues Dios creó todo. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios creó todo en los cielos y en la tierra. Y hubo un momento dado en que Dios reposó, terminó de creación. Por tanto, aquí no podemos decir que el hombre es semejante a Dios en creación, pues Dios ya lo creó todo. Perdón. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A nuestra imagen y semejanza, dice, ¿no? Bendito sea nuestro Dios. Pero no decíamos, no se refiere en ese sentido. Se refiere en el sentido de autoridad, en gobernabilidad y en santidad. Pues el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. El Señor creó todo. Por tanto, no es en ese sentido de que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Gloria al Señor. Dios puso todo lo creado bajo la autoridad del hombre, o casi todo, aún los ángeles. A esa semejanza e imagen es que se refiere. Esto lo comprobamos bíblicamente cuando leemos que Dios le da al hombre gobernanza sobre todo lo creado. Lo vemos en los 2 capítulos primeros de la Biblia. Una vez más digo, se refiere a imagen y semejanza en autoridad y gobierno sobre animales y muchas de las cosas creadas. Dios le delegó autoridad al hombre. Eso lo hace semejante a imagen de Dios. Semejante e imagen de Dios. También dice el Señor, varón y hembra los creó. Todo esto es 100% espiritual. Crear, no hacer. Crear, no hacer, no otorgar materia todavía. O sea, en Génesis 1, 26, 27, Dios crea ya al hombre y a la mujer. Pero, ¿cómo se explica que más adelante, o sea, en Génesis 2, 18, se dice, no es bueno que el hombre esté solo?
y de la costilla del hombre hizo una mujer, si ya él, o sea Dios mismo, había dicho varón y hembra los creó? ¿Por qué esta aparente incongruencia? ¿Por qué Génesis 1, 26 y 27 existe hombre y mujer? ¿Y por qué más adelante dice que el hombre estaba solo? Génesis 2, 18. No existe incongruencia. La explicación es clara. Dios creó todo perfecto. Lo perfecto es espiritual. La materia es imperfecta. Amén. Dios creó todo perfecto, o sea, espíritu. Mas Satanás, el adversario, se rebeló contra Dios, textualmente hablando, al promediar Génesis 1:31 y Génesis 2:1 al 4. Este es el periodo clave de la rebelión, pues vemos que a partir de Génesis 2:5 Dios comienza a otorgarle materia a todo lo espiritual. ¿Por qué Dios hace esto, de materializar todo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? De no haberlo hecho significaría que Satanás triunfó, que había vencido a su creador. Por ende, se entendería que Dios no era Dios, ni tampoco poderoso. Satanás en su rebelión arrastró a los ángeles, o a una parte de los ángeles, y al hombre. Ángeles caídos, lo que les llamamos demonios. Más adelante, más evidencia de que el hombre peca estando aún sin cuerpo, materia. El Señor le dice alguna vez, el Señor le dice alguna vez, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué ocurrió cuando el hombre pecó? Nosotros evidenciamos a través de la Biblia, pues, de que el hombre siguió viviendo en materia. O sea, ¿qué significa que murió? Fue cuando estaba en espíritu, y murió en espíritu. O sea, no murió materialmente. ¿Por qué? Porque todavía no tenía materia. Más bien, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, en desobediencia contra Dios, Dios le otorga materia. Le otorga una materia para trasladar el pecado, la imperfección del hombre, que en su pecado, en su caída, en su transgresión, Dios la traslada hacia una materia, que es el cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque no tenía cuerpo. Amén. Antes no tenía cuerpo porque no tenía o no era materia. Todavía alguien dirá, esto no puede ser, porque el relato textual bíblico da a entender que ya tenía cuerpo físico. Sí, eso es verdad, pero la explicación es que en algún lugar tiene que estar escrito. No puede escribirse todo en un mismo lugar. Es el orden de traducción de la Biblia. Concretamente aquí en Génesis capítulo 1 al 4. O sea, una sola palabra no puede explicar todo. O sea, el hombre pecó entre Génesis 1:31 y Génesis 2:4. Pero la explicación la vemos en Génesis capítulo 3. Romanos capítulo 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, condenó al pecado en la carne. Implica, como diríamos en otras palabras, encerró el pecado espiritual en la materia. Encerró. Otra vez quiero leer ahí de lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque la ley se cumple o se cumple. La ley ya había dicho que el día que el hombre coma de ese árbol, ciertamente moriría. Por tanto, esa misma ley ya no podía perfeccionarlo al hombre. Tenía que ser otra cosa, algo más superior, que rescatase al hombre. Es por eso que Dios, enviando a su Hijo en semejanza, Dios se crea un cuerpo para en ese cuerpo trasladar el pecado del hombre. Así se hace un cuerpo, lo que es espiritual. ¿Quién es espiritual? Cristo es 100% espiritual, ¿verdad?
Y a eso que era 100% espiritual, Dios dice, vamos a hacer un cuerpo, pero en santidad. Un cuerpo de tal manera que sea tan santo para trasladar el pecado, la suciedad, lo oscuro, lo negro, lo negativo del hombre espíritu hacia un cuerpo que aunque muera, pero es consagrado santo. Amén. Ese es el misterio maravilloso de la aparición de Cristo entre los hombres. Amén. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, dice la palabra, condenó al pecado en la carne. O sea, condenó al pecado en la carne. Significa que encerró al pecado en la carne. Podríamos utilizar una frase más entendible. Un recipiente para el pecado. Esto es la carne. Dios condenó al pecado en la carne. En otras palabras, lo encerró en la carne. Alguien dirá, sí, pero en la carne de Cristo, para que yo sea libre. Eso te dice el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, vamos a dejarlo ahí para no hacerles largo este asunto y después usted corte por la mitad el mensaje y no lo vea completo. Lo vamos a hacer en 2 partes, amén, o 2 o 3 o 4 partes, la que sea, pero ahorita vamos a cortarlo aquí, amén. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios, que Dios me lo bendiga poderosamente.